Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa de investigación y postdoctorado en bioética. Gracias por estar en esta sesión, que por demás es una de las más importantes. Hablar de la agenda de la UNESCO en temas de bioética, uno de los temas prioritarios que tiene como el eje transversal de, por supuesto, de todos los derechos, pero en particular en este caso en bioética, es la dignidad humana. Un tema por demás importante, cómo se dan estos temas de la vulneración de estos derechos, qué existe con estos grupos llamados en condición de vulnerabilidad, qué sucede con aquellos grupos que, pues bueno, han sido lacerados socialmente por estereotipos, por muchas circunstancias y que pues ha generado una atención especializada, un enfoque especializado, que en este caso pues tenemos a un gran experto, colaborador. Mario nos está apoyando también como coordinador de los proyectos de investigación en el doctorado de Derechos Humanos. Él nos va a apoyar con la compilación de artículos para ser publicados en el programa de investigación y postdoctorado en Derechos Humanos. Y pues es por eso que hoy me da mucho gusto darle también la más cordial bienvenida a Mario Torres Torres, quien será nuestro ponente de esta sesión. Daré lectura de algunos antecedentes breves de quién es Mario Torres Torres. Él es académico, consultor internacional en derechos humanos, cuenta con maestría global por el Campus of Human Rights de la Unión Europea, asimismo especialista en derechos fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Concluyó los estudios de postdoctorado en la Universidad Politécnica de Nicaragua en medios alternos, doctorado en medios alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León y asimismo ha participado en su formación académica en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y ha tenido la oportunidad de ser ponente en varios foros internacionales, por mencionar algunos: Alemania, Estados Unidos, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Perú, Chile, Ecuador, y pues actualmente es uno de los expertos especializados del claustro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país. Así es que, pues Mario, nuevamente agradeciéndote el que estés en esta sesión con nosotros, te cedo el uso de la voz y pues nuevamente bienvenidos todos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación. Si me permite, voy a cerrar la ventana. Listo, espero que se escuche mejor. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación. Y por supuesto, quiero darles la más cordial bienvenida a cada una de las personas que han sido convocadas a esta sesión. En este momento comparto mi pantalla, la presentación que traigo para ustedes el día de hoy. Sí logran verla, ¿verdad? Sí, listo. Sí. Entonces, como bien se ha señalado, la presentación que se me pidió que compartiera con ustedes se titula Derechos Humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esta es una presentación que hemos realizado a las diferentes generaciones de los doctorados que imparte el instituto y yo quiero señalar que por una orientación que siempre se nos brinda, el lenguaje que voy a utilizar no es un lenguaje muy técnico, reconociendo que hay especialistas de diferentes disciplinas. No todos los participantes de este programa postdoctoral son juristas y por tanto, pues el abordaje que voy a dar no va a ser técnico, pero sí va a incorporar elementos importantes, particularmente jurisprudencia que han emitido diferentes órganos de derechos humanos, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los grupos en situación de vulnerabilidad. Acá en esta lámina ustedes pueden ver un objetivo general que persigue esta presentación y el objetivo es analizar el marco jurídico o el marco normativo
de protección de los derechos humanos de los grupos de situación en situación de vulnerabilidad, identificando obviamente las principales obligaciones que tiene el Estado y las acciones necesarias para garantizar la igualdad, la inclusión y, por supuesto, también la no discriminación. En esta segunda lámina pueden observar algunos objetivos específicos de este encuentro. En primer lugar, vamos a comprender el concepto vulnerabilidad y su relación con los derechos humanos, ¿no? Porque a veces cuando nos referimos a estos grupos, la literatura jurídica ha venido cambiando. En algún momento se les denominaba grupos vulnerables porque parecía que la vulnerabilidad era una característica o una condición inherente a la persona. Sin embargo, hoy en día se habla de grupos en situación de vulnerabilidad porque se reconoce que la vulnerabilidad no es una condición inherente, sino una característica pasajera que puede cambiar dependiendo de qué tanto el Estado y la sociedad estén preparados para incluir a las personas a las poblaciones que pertenecen a estos grupos, ¿no? En segundo lugar, tenemos como un objetivo específico identificar cuáles son los principales grupos en situación de vulnerabilidad y particularmente cuáles son los derechos que les asiste a estas poblaciones. Claro está que por el tiempo que tenemos destinado para esta sesión, no vamos a poder abordar todos los grupos, pero sí aquellos principales grupos o principales poblaciones que la literatura jurídica cataloga o identifica como grupos en situación de vulnerabilidad. Un tercer objetivo consiste en analizar cuáles son los principales estándares normativos del ámbito interno e internacional que protegen a estas poblaciones. Vamos a reconocer cuáles son las obligaciones que tiene el Estado frente a estas poblaciones y por último, pues reflexionar sobre algunas prácticas de inclusión, de respeto, de no discriminación y por supuesto enfoques de atención diferenciada que parten desde una obligación en materia de derechos humanos, ¿no? En esta lámina que ustedes observan en este momento, podemos ver como una definición muy general de qué son los derechos humanos, ¿no? Y cuando nos referimos a los derechos humanos, nos estamos refiriendo a prerrogativas, a derechos que son inherentes a la persona humana y que cumplen con una serie de características. Dentro de estas características tenemos que son derechos universales, que son indivisibles, que son progresivos, interdependientes y que protegen la dignidad de la persona humana, ¿no? Cuando decimos que los derechos humanos son universales, nos estamos refiriendo a que son derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de existir. Son derechos que nos acompañan desde nuestro nacimiento hasta la muerte y no hay razón por la que el Estado o la sociedad trate de negar estos derechos a determinadas personas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en personas privadas de libertad. Cuando una persona es condenada por haber cometido un delito y entra a un sistema penitenciario o a una cárcel, los derechos no se quedan afuera de la cárcel, sino que los derechos, al ser inherente a la condición de la persona, ingresan con la persona y por tanto, aún dentro de los contextos de encierro, los derechos humanos permanecen intactos y el Estado tiene la obligación jurídica de garantizarlos, ¿no? Incluso lo podemos ver desde el punto de vista de las personas migrantes, que una persona migre de un país a otro no significa que sus derechos se han quedado anclados en su país de origen, sino que los derechos, al ser inherente a la persona, nos van a acompañar incluso cuando cambiamos de un país a otro, porque, insisto, los derechos son inherentes a la persona humana. Y esto que estoy diciendo puede parecer muy básico, ¿no? Sin embargo, cuando lo enfrentamos en el día a día, nos damos cuenta que la sociedad y el Estado muchas veces están negando permanentemente los derechos humanos de las personas. Se les niega a las personas migrantes, se les niegan a las personas privadas de libertad, pero de igual manera los derechos se le están negando constantemente también a otras poblaciones que pertenecen a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en el derecho al matrimonio igualitario. La Convención Americana y el resto de tratados
de derechos humanos reconocen el derecho que tiene toda persona a constituir una familia, el derecho que tiene toda persona a contraer matrimonio. Sin embargo, durante mucho tiempo y aún hoy en nuestros días, muchos estados siguen negando este derecho o estos derechos a las personas LGTB, por poner un ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos esa otra gran característica que dice que los derechos humanos son interdependientes. Eso significa que los derechos humanos están conectados. Hay una conexión íntima entre todos los derechos humanos y por tanto, cuando afectamos un derecho, podemos afectar en cadena otros derechos, ¿no? Y yo pienso en este caso en una sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llama Habitantes de La Oroya en contra del Estado de Perú. Es una sentencia que trata sobre una empresa que hace una contaminación en un río. Ese río contaminado filtra el subsuelo, llega a los hogares a través del agua, entre comillas, potable, y esto afecta el derecho a la salud, el derecho a la vida de los habitantes de ese territorio, ¿no? Entonces tenemos como una empresa que no tiene una regulación ambiental adecuada, un Estado que no ejerce una fiscalización ambiental adecuada, permite que se vulneren otros derechos humanos en cadena, en este caso el derecho a la salud y el derecho a la vida, ¿no? Entonces los derechos humanos son derechos interdependientes. La progresividad, y acá no me voy a detener mucho, tiene que ver con que el diseño de los derechos humanos está elaborado de tal suerte que cuando un país alcanza un avance o una conquista, lo que se espera en términos normativos es que con los años el país continúe consolidando esta conquista y no genere una regresión. Yo pienso, por ejemplo, algunas regresiones que se han dado en América Latina. En Argentina, por ejemplo, en términos de derechos humanos laborales, se desmontaron el sistema de protección de los derechos laborales de la población trabajadora. O pienso, por ejemplo, en El Salvador. La Convención de Derechos del Niño dice que el sistema de justicia penal especializada de adolescentes no puede ser similar al sistema penal de adultos. Incluso hay una sentencia en contra de Argentina que se llama Mendoza contra Argentina, que cuestiona la prisión perpetua para personas adolescentes, ¿no? Y en este caso lo que quiero comentar es que en El Salvador hace como un mes o un poco más se llevó a cabo una reforma constitucional para implementar un sistema de prisión perpetua para adolescentes infractores de la ley, para adolescentes que cometen un delito, ¿no? Entonces, esta es una norma, una reforma legal, pero que es regresiva. ¿Puede el Estado hacerlo? Si tiene los votos y sigue el proceso legislativo, puede hacerlo, pero desde un punto de vista de sus compromisos democráticos y de sus Claro. obligaciones en derechos humanos, los Estados no deberían de producir regresiones de esta naturaleza, ¿no? Porque los derechos humanos son progresivos. Lo que se reconoce desde la teoría es que pueden haber algunas regresiones, pero esas regresiones primero tienen que estar justificadas y segundo, tienen que ser temporales. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de la pandemia del COVID-19 para el año 2019, no, 2020-2021. Los estados se enfrentaron a algo que no esperaban, ¿no? Y eso algo, esa pandemia, mermó los presupuestos públicos y quizás de alguna manera se pudo haber justificado algunas pequeñas regresiones, pero insisto, cualquier regresión en materia de derechos humanos tiene que estar justificada y tiene que ser temporal. No puede el Estado aprovechar un contexto para generar una regresión y luego permanecer en un esquema anterior al que se encontraba la población, ¿no? Entonces, la progresividad lo que significa es que los derechos humanos con el tiempo deben venir ampliándose y no debería de haber una regresión o una regresividad respecto a las conquistas que ya se han alcanzado, ¿no? Ahora, otra gran característica que tienen los derechos humanos es que son imperativos. Los derechos humanos son obligatorios. Y cuando decimos que los derechos humanos son obligatorios, la primera pregunta que nos hacemos es ¿para quién? Para el Estado. Desde la teoría de los derechos humanos, quien tiene la obligación de respetar
de proteger, de garantizar los derechos humanos son los estados. Los únicos que pueden violar los derechos humanos son los estados, desde una teoría clásica, ¿no? Aunque desde el año 2013 los principios rectores de Naciones Unidas sobre la empresa y los derechos humanos reconocen que, ok, los estados en primer orden, pero también los agentes económicos pueden vulnerar derechos humanos y tienen obligaciones respecto a ellos, ¿no? Cuando decimos que son imperativos, y me dirijo principalmente a las personas que son servidoras públicas, significa que los derechos humanos no son un marco de actuación opcional. Y lo digo por mi experiencia capacitando a personas servidoras públicas en México. Yo me he enfrentado desde a personas servidoras públicas que reconocen las obligaciones que tienen desde el marco constitucional, pero también he enfrentado o he conocido a personas que cuestionan el marco de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando hablaba con sector seguridad, hablaba de personas LGTB, hablé de todos los grupos, pero en particular personas LGTB, y había funcionarios que se resistían a esos derechos y decían, por ejemplo, yo no puedo reconocer que una mujer es un hombre vestido de mujer, por ejemplo. Entonces, yo quiero hacer hincapié en que los derechos humanos son imperativos, son obligatorios para el Estado y sus funcionarios públicos. Cuando uno está en el sector público, tiene una obligación jurídica de respetar los derechos humanos, aun aquellos con los que no se identifique. Aun y cuando no esté de acuerdo con ese marco, tiene una obligación legal de respetarlo y de no ocasionar una discriminación, porque la actuación de cualquier persona servidora pública puede comprometer al Estado, ¿no? Cuando uno está en el servicio público, uno no actúa a título individual, sino que lo que decimos o lo que hacemos compromete la responsabilidad del Estado. Y esto es importante señalarlo. Los derechos humanos desde su concepción teórica constituyen un límite al poder del Estado y por tanto, insisto, quien puede vulnerarlos es el Estado, ¿no? El ciudadano no vulnera los derechos humanos del Estado ni de las autoridades públicas, pero las autoridades públicas sí pueden vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora, si la obligación principal de respetar los derechos humanos corresponde al Estado, la pregunta que podemos hacernos es entonces, ¿para qué sirven los derechos humanos para la ciudadanía o para la sociedad en general si ellos no pueden vulnerarlo? Entonces, la respuesta es que los derechos humanos son un marco de convivencia. Los derechos humanos, como lo dije en un artículo que publicamos recientemente, son un activo de paz. Entonces, si nosotros ya vemos la paz como un derecho humano y como una aspiración universal, uno de los grandes pilares de esa paz son los derechos humanos y otro gran pilar de la paz son los métodos alternos de solución de conflictos, ¿no? Entonces, para la sociedad es importante para que tengamos un marco de convivencia, de respeto, de reconocimiento y de esta manera contribuyamos a construir la paz desde la paz y no la paz desde la violencia, ¿no? Entonces, dicho este marco general, acá en esta lámina pregunto qué entendemos por vulnerabilidad cuando hablamos de grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, no nos referimos a una condición inherente a la persona. La persona no es vulnerable como dentro de sí, sino que la vulnerabilidad es una condición que surge de la interacción de la persona con su entorno social. La vulnerabilidad surge cuando la persona enfrenta diferentes barreras que limitan el acceso pleno a sus derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en una persona con discapacidad. Es una persona que forma parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad va a aumentar o va a disminuir dependiendo de cómo estén las condiciones de la sociedad a la que pertenece, ¿no? El diseño de la ciudad, por ejemplo, de las instituciones públicas o privadas, es un diseño que tiene pues, ajustes razonables, hay un diseño universal, garantiza la accesibilidad o no, entonces eso va a incrementar o disminuir la vulnerabilidad. Yo siempre cuento la experiencia que tuve cuando me fui a vivir a Buenos Aires, porque yo viví 2 años en Buenos Aires. Yo veo a personas con discapacidad visual circulando por la calle de manera autónoma.
Y yo me asustaba porque venía de un país de Centroamérica sin una infraestructura adecuada y para mí no era normal ver esa autonomía con la que las personas se desplazaban, ¿no? Y cuando logro entender por qué estas personas logran un nivel de autonomía en el ejercicio de sus derechos, obviamente imposible desconectar esa autonomía con el diseño de la ciudad, una ciudad amigable con personas con discapacidad, ¿no? En cambio, en un lugar donde la infraestructura pública no está adecuada, las personas siempre tienen que andar con un acompañante o simplemente no pueden ejercer un derecho de manera plena, ¿no? Entonces, tenemos que la vulnerabilidad no es la condición inherente, sino que el resultado de la interacción de la persona con su entorno. Pensemos, por ejemplo, en las personas LGTB. Si las personas LGTB viven en una sociedad que discrimina a estas personas, incluso sociedades como Honduras, por poner un ejemplo, con altos niveles de transfemicidio, estas personas van a ser muy vulnerables y van a estar expuestas a la violencia en sus países. Pero si estamos en un país que respeta la diversidad, la vulnerabilidad de estas personas va a disminuir, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que la vulnerabilidad es el resultado de la interacción de la persona con su entorno. Entonces, el Estado y la sociedad pueden realizar un esfuerzo para disminuir la vulnerabilidad de la persona, creando las condiciones adecuadas para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y no se enfrenten a diferentes barreras que obstaculicen el ejercicio de estos derechos, ¿no? La vulnerabilidad que aumenta el riesgo de la persona a sufrir discriminación, violencia, exclusión, desigualdad, y eso es lo que tiene que tratar de evitar el Estado, garantizando precisamente la inclusión. Y para ello, el marco normativo es importante. Con esto no estoy diciendo que las leyes resuelven todo, no. La ley, desde la teoría de la institucionalización de los derechos, es el primer paso para que los derechos se conviertan o se puedan disfrutar plenamente. Sin una base legal va a ser imposible, pero obviamente a la ley tiene que seguirle un cambio cultural de la sociedad, pero la ley es un primer paso para corregir estas desigualdades, ¿no? Y cuando hablamos de vulnerabilidad, también es importante tener en cuenta estos dos grandes conceptos, ¿no? La igualdad formal versus la igualdad sustantiva. Cuando nosotros hablamos de igualdad formal, nos estamos refiriendo a un principio que está en las constituciones políticas desde el constitucionalismo clásico y lo que establece es que todas las personas son iguales y tienen derecho al mismo trato. Dar un trato distinto a la persona puede suponer posicionar a una en ventaja y a otra en una situación de desventaja, y eso sería discriminatorio, ¿no? Sin embargo, desde la teoría de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, hablamos principalmente del concepto de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva lo que reconoce es que no todas las personas somos iguales y por tanto el Estado tiene que garantizar una atención o un enfoque o un trato diferenciado para garantizar condiciones reales de igualdad. Y en esta lámina ustedes pueden ver la distribución de estos espacios, ¿no? En la igualdad formal todos tienen un banquito similar y en la igualdad sustantiva vemos algunos ajustes razonables en cuanto a la pared, en cuanto a la forma en que tiene el diseño que tienen estos banquitos, y esto lo que trata de garantizar es una respuesta diferente para garantizar la inclusión de las personas y el acceso a los derechos, ¿no? El principio de igualdad viene de la mano con la cláusula de no discriminación. Y ojo con lo que quiero decir acá porque a veces pensamos en la discriminación como la discriminación directa solo, ¿no? Distinción, exclusión, restricción de derechos, pero también hay una discriminación que es la discriminación indirecta. La discriminación indirecta es cuando el Estado o la sociedad da un trato aparentemente neutral, pero que ese trato aparentemente neutral tiene un impacto diferenciado en las personas, ¿no? Entonces, esto constituye discriminación indirecta. Y les voy a poner un ejemplo. Fue un caso que llegó al Tribunal de Estamburgo. En este momento no recuerdo el nombre de este caso, pero tiene que ver con los requisitos para
acceder al ejército en un país de Europa. Entonces ponía un requisito, por ejemplo, una altura de 1,80, por poner un ejemplo, y las mujeres de ese país medían 1,70 en promedio. Entonces era difícil para las mujeres lograr acreditar el requisito del tamaño porque en promedio ellas tenían un tamaño inferior al que ponía el ejército, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un requisito aparentemente neutral que tiene un impacto desproporcionado, en este caso en las mujeres, y a eso se le conoce como discriminación indirecta, ¿no? Y para entrar de lleno al tema de los grupos en situación de vulnerabilidad, en esta lámina pueden observar algunos indicadores o algunos factores que generan vulnerabilidad de las personas, ¿no? Tenemos por razón de edad, las niñas y los niños son vulnerables, las personas adultas mayores son vulnerables, desde el punto de vista de discapacidad también, las personas con discapacidad son vulnerables, desde el punto de vista del género, las mujeres enfrentan mayores barreras que los hombres, las personas de orientación sexual diversa también enfrentan diferentes barreras. Desde el punto de vista étnico, las personas indígenas, las personas afrodescendientes, desde el punto de vista de la condición migratoria, las personas migrantes, las personas privadas de libertad, las personas con enfermedades crónicas u otras enfermedades como el VIH, son personas que enfrentan mayores barreras para acceder a sus derechos, ¿no? Existe un marco internacional que garantiza los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Hasta acá quiero señalar, y muy breve, que la evolución de los derechos humanos pasó por diferentes etapas, ¿no? En un primer momento, los sistemas universal y regional emitieron normas de carácter general, pero posteriormente se empezaron a emitir diferentes tratados especializados, tratados sobre derechos del niño, derechos de la mujer, derechos de personas con discapacidad, derechos de trabajadores migratorios, hay también sobre derechos de las personas adultas mayores, donde no existe un tratado específico en relación a los derechos humanos de las personas LGTB. No existe un tratado internacional específico para este grupo, pero sí existen normas del derecho blando, como principios rectores, reglas, los principios de Yogyakarta, por poner un ejemplo, que tratan de establecer un marco sobre los derechos humanos de esta población, ¿no? Y acá, en este bloque, lo que quiero ir mostrando es cada uno de estos grupos y los principales estándares que se han construido en relación a ellos o los principales problemas o desafíos que enfrentan estos grupos, ¿no? Y en primer lugar tenemos a las mujeres. Las mujeres, a pesar de que han habido avances muy importantes a nivel global y en América Latina también, siguen siendo un grupo que está en situación de desventaja, sufren una desigualdad estructural, una desigualdad histórica respecto a los varones, ¿no? Y eso implica limitado acceso a los derechos económicos, a los derechos políticos, a los derechos sociales y por supuesto también a los derechos culturales, ¿no? En relación a los derechos políticos, al menos desde el año 1998, se vienen creando en distintos países sistemas de cuotas de género que establecen o garantizan una mayor participación política de las mujeres. En el caso de México, la reforma constitucional más reciente, no recuerdo si fue 2017 o posterior, tiene que ver con paridad en todo, ¿no? Entonces, en México, en términos políticos, hay una norma constitucional que garantiza la paridad en el acceso a los espacios políticos, ¿no? En otros países de América Latina habrán algunos avances, pero no han alcanzado necesariamente la paridad. Ahora, un gran desafío que existe en relación a los derechos humanos de las mujeres tiene que ver con las labores de cuidado. Es decir, a pesar de que han habido avances muy importantes, incluso en el marco de la Corte Interamericana se emitió hace un año una opinión consultiva sobre el derecho humano al cuidado. Sabemos que las labores de cuidado siguen recayendo
de manera desproporcionada en las mujeres, ¿no? Entonces, un gran desafío. Ahora, otro gran problema que existe y representa también un desafío para el derecho tiene que ver con la violencia y cómo continúa evolucionando la violencia, ¿no? Hoy en día subsiste la violencia física, la violencia psicológica, la sexual, la patrimonial, pero hay una forma de violencia nueva, que es la violencia digital. Y esta violencia digital no solo la vemos a través del acoso, a través de redes sociales, por poner un ejemplo, sino que ahora enfrentamos un desafío mayor que tiene que ver con el surgimiento de la inteligencia artificial y cómo se está utilizando actualmente la inteligencia artificial para generar imágenes, para generar videos o audios con connotación sexual, inclusive con imágenes de mujeres, pero que no son esas mujeres, ¿no? Es decir, agarrar la foto de una mujer, recrear una imagen o crear un video o un audio y divulgarla de manera masiva a través de las redes sociales, ¿no? Una nueva forma de violencia que está surgiendo y ustedes incluso pueden hacer una búsqueda autónoma en Internet y van a ver que quizá en sus países ya se han presentado casos de este tipo. En Europa también incluso han habido personas que han llegado al suicidio precisamente por no poder contener el bullying posterior a una situación de violencia que tiene que ver con la generación de una imagen artificial haciendo uso de estas nuevas tecnologías. Ahora, el principal desafío tiene que ver con si nuestros sistemas jurídicos están realmente preparados para brindar una respuesta específica a estas nuevas formas de violencia que han surgido actualmente, ¿no? Ahora, en razón de edad, también tenemos que otros de los grupos en situación de vulnerabilidad son las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Y acá vamos a enfrentar muchos desafíos actuales, o más bien vamos a ver muchos desafíos actuales es- que enfrenta esta población en particular. En relación a las niñas, niños y adolescentes, yo quiero reflexionar, por ejemplo, respecto al derecho a la educación. Si hablamos que hoy en día estamos inmersos en una sociedad tecnológica y el presente y el futuro del trabajo tiene que ver mucho con la evolución de la tecnología, un tema importante que tenemos que discutir es la educación o la alfabetización digital de las niñas y los niños, ¿no? Pensemos en el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestros países frente a la inteligencia artificial? Los países la están prohibiendo, la están regulando, ¿cómo están respondiendo a ella? En el caso de Europa, lo que emitió la Unión Europea en su momento fueron las directrices de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, no recuerdo si decía derechos humanos, pero fue una opción no de prohibir, sino de regular, establecer algunos requisitos éticos o algunos requisitos mínimos que debería de guiar el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, en muchos países de América Latina, lo que se está optando es por prohibir el acceso a estos sistemas y quizás lo que estamos haciendo, obstaculizando el derecho de la infancia a obtener una educación digital que es muy importante para el futuro, ¿no? Y esto puede tener una repercusión muy importante en el desarrollo de estos niños y de estas niñas cuando lleguen a la edad adulta o a la edad para trabajar, ¿no? También en lo que respecta a la educación, respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, quiero señalar que hay una sentencia de la Corte Interamericana que se llama Guzmán Albarracín en contra del Estado de Ecuador. Esta es una sentencia que trata de una niña que era víctima de violencia sexual por parte del vicerrector de su colegio. Y la niña no, bueno, interpuso en algún momento la denuncia, no se hizo lo que se tenía que hacer para protegerla y para sancionar al responsable, y el caso termina con el suicidio de esta menor. En esta sentencia, la Corte Interamericana reflexiona sobre la educación sexual integral, la ESI,
como un componente del derecho a la educación. ¿Eso qué significa? Que si los niños y las niñas tienen derecho humano a la educación, no solo a la educación en términos clásicos, tienen derecho a una educación digital, pero también tienen derecho a una educación sexual integral. Y los padres, como un derecho humano, no deberían de poder obstaculizar el derecho que tienen los niños y las niñas de acceder a una educación sexual integral, porque como lo ha reconocido la Corte Interamericana en esta sentencia, la educación sexual integral es un componente importante que garantiza a las niñeces información relevante para poder, uno, identificarse dentro de un contexto de violencia sexual y dos, para poder conocer los mecanismos de denuncia, ¿no? Entonces la Corte reconoce que es importante. Ahora, para continuar con otro grupo, en relación a niñas, niños y adolescentes, quiero comentar muy brevemente que hay un tema que también se ha discutido desde el punto de vista de los derechos humanos y es la imposición de la maternidad como un acto de tortura. Ojo con lo que estoy diciendo. En América Latina hay altos niveles de niñas que salen embarazadas producto de violencia sexual. La manera en que los diferentes países regulan el aborto es muy distinta. Hay países que regulan el aborto y lo permiten, hay otros que permiten un aborto causal, hay otros, particularmente en Centroamérica, que tienen una prohibición absoluta del aborto. En el caso de Perú, y quiero poner este ejemplo, hay muchos casos documentados de niñas, estamos hablando de 10, 11 años, embarazadas, a quienes se les impone la maternidad y no se les permite acceder a un procedimiento de aborto. Han habido casos de este tipo que han ido al sistema universal de derechos humanos y que han concluido en sentencias en contra del Estado en donde reconocen que la imposición de maternidad a las infancias o la imposición de maternidad cuando el embarazo es producto de una situación de violencia sexual constituye un acto de tortura, ¿no? Entonces, también es un tema que lo quería comentar porque el tema del embarazo infantil y también el matrimonio infantil en América Latina es un desafío muy importante. Les pongo un ejemplo. En México, se ha reformado la ley para impedir el matrimonio infantil, pero a pesar de eso sabemos que sigue siendo una práctica cultural que se sigue llevando a cabo en muchos estados del país, particularmente en zonas donde viven poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, la infancia tiene derecho a una protección especial. Un principio que está regulado en la Convención de Derechos del Niño, que es el principio del interés superior del niño. Este principio nos conduce a priorizar los derechos. Los niños no son un objeto de protección, sino un sujeto de derecho. Tienen derecho a ser escuchados, tienen una autonomía progresiva, porque ese es otro punto que quiero mencionar en relación a ello. Los niños, su autonomía o su poder de decisión va a ir aumentando en la medida en que ellos van alcanzando una mayor edad. No es lo mismo un niño de 5 años que un adolescente de 16 o 17 años. Entonces, hoy en día también se conoce el derecho a la autonomía progresiva, que significa que en la medida en que el niño va alcanzando una mayor edad y se va aproximando a los 18 años, en esa medida, pues los niños van a tener pues mayor autonomía para ir tomando algunas decisiones, ¿no? Por último, también en relación al derecho a ser escuchados. El derecho a ser escuchados no se garantiza solo en términos formales, ¿no? No es que el Estado o la sociedad dice, ya lo escuché, no, escuchar y tomar en cuenta la opinión del menor. Escuchar y que cuando un juez o una persona juzgadora va a dictar una sentencia, que en esa sentencia tome en cuenta la opinión que emitió ese menor, ese niño o esa niña en ese proceso, ¿no? Entonces, no se agota en términos formales, sino que implica tomar en consideración o tomar en serio la voz,
los deseos, las necesidades que tienen la infancia. Ese es un tema muy importante. Ahora, viendo otro grupo en situación de vulnerabilidad, también vamos a encontrar a las personas mayores. Respecto a las personas mayores, porque sé que es imposible ampliar sobre cada uno de los grupos, yo lo que quiero rescatar es el derecho que tienen a la autonomía, a que se reconozca su personalidad jurídica y el derecho que tienen a una atención preferente. Primero quiero hablar del tema de la autonomía. Yo fui director de derechos humanos en gobierno y teníamos una ventanilla de atención. Entonces, cada cierto tiempo yo iba a ver cómo estaba funcionando esta ventanilla y cómo era el trato que se le daba a las diferentes personas que llegaban a solicitar apoyo a esta ventanilla. Y lo que yo observé y confirmó algo que yo ya venía observando en diferentes instituciones es que las personas cuando ven a una persona adulta mayor, particularmente a una persona adulta mayor en edad avanzada, no respetan la autonomía de esta persona y no siempre se dirigen a ella. Si esta persona iba con su hijo o su hija, un adulto, se dirigían al hijo y le decían, ¿por qué viene? ¿Qué tiene la señora o qué tiene el señor? ¿Qué quiere? Entonces eso es atentar en contra de la dignidad de la persona. Es como que la persona no estuviera frente a mí y la sustituyo o la suplo con el adulto que la acompaña, ¿no? Entonces, eso no se debe hacer. También ocurre en el sector salud, porque yo lo he visto. Cuando llegan las personas y se dirigen al adulto y le dice, ¿qué tiene la señora? ¿Dónde le duele? Eso no se puede hacer. Entonces, tienen derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al respeto de su autonomía y todo esto conecta naturalmente con su dignidad. Y por otro lado, yo comentaba una atención preferente porque esto significa que en cualquier gestión que va a hacer una persona adulta mayor, tiene derecho a un trato preferencial. O sea, una persona adulta mayor en un banco o en una institución pública no tiene por qué hacer una fila de 2 horas para recibir una atención. Las instituciones tienen que tener un protocolo o un mecanismo para garantizar una atención preferencial a las personas adultas mayores, ¿no? Y acá también es importante señalar que los formalismos no pueden estar por encima del derecho, porque yo siempre comento una experiencia que viví en el metro de Ciudad de México, donde iba una persona adulta mayor a hacer uso de su beneficio para acceder gratuitamente al metro y el oficial le pidió su carnet. Y como la persona no lo andaba, entonces le dice, entonces tiene que pagar. Entonces, era una persona adulta mayor en estado evidente, ¿no? En edad avanzada evidente, y a pesar de ello, se impuso la formalidad de pedir un carnet cuando estamos frente a una situación de edad avanzada evidente, ¿no? Entonces, eso quería señalar en relación a las personas adultas mayores. Hay una sentencia en la Corte Interamericana que habla de los plazos razonables, ¿no? En el acceso a la justicia, las personas tenemos derecho a obtener justicia en un plazo pronto, en un plazo razonable, pero hay una sentencia que habla de personas adultas mayores. Y en esta sentencia, la Corte Interamericana le recuerda a los poderes judiciales que la obligación de garantizar justicia en un plazo razonable es una obligación jurídica que tienen los estados, pero cuando están frente a una persona adulta mayor, dice que esos plazos deben de reforzarse, ¿no? Entonces también debemos de procurar en el estado buscar cómo reforzar la protección de las personas adultas mayores y simplificar los procedimientos cuando esto sea posible para garantizar los plazos razonables en la atención de las necesidades que tienen las personas adultas mayores, ¿no? Tenemos también a esta población que son las personas con discapacidad. Y hasta acá, yo quiero irme acá. Las personas con discapacidad tienen derecho, y así lo reconoce la convención, tienen derecho a que los estados, la sociedad en general, las instituciones, lleven adelante ajustes razonables, ¿no? Y cuando hablamos de ajustes razonables, nos estamos refiriendo a modificaciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones, ¿no? En primer lugar, tenemos la accesibilidad física.
Cuando ustedes van a una institución, vean si la institución tiene un diseño universal o no. Cuando van a un parque o en una calle o en una acera, un andén, ver si el andén cumple con el diseño, un diseño de acceso universal que garantice la accesibilidad física de las personas con discapacidad, ¿no? Y desde ahí nos vamos dando cuenta que la sociedad en general no está adaptada para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. También tenemos accesibilidad comunicacional, por ejemplo, subtítulos, accesibilidad tecnológica, flexibilidad en tiempo y procedimientos. Todas estas son formas de ajustes razonables que el Estado o la sociedad puede llevar adelante, ¿no? Tenemos también a los pueblos indígenas. En relación a los pueblos indígenas, lo que quiero señalar es un derecho, el derecho a la consulta previa e informada. Lo que se ha construido desde los sistemas nacionales e internacionales de protección de derechos humanos es que las comunidades indígenas son dueñas de su territorio y ese territorio no cumple un enfoque de propiedad individual, sino de propiedad colectiva. La jurisprudencia interamericana dice que la conexión entre las poblaciones indígenas y sus territorios es una conexión espiritual. Entonces, el Estado tiene que garantizar el territorio de los pueblos y comunidades indígenas y también tiene que garantizar el derecho a la consulta previa e informada. ¿Qué significa esto? Que cualquier proyecto de desarrollo que el Estado quiera llevar adelante tiene que tomar en cuenta la opinión informada y la opinión previa de los pueblos y comunidades indígenas que van a ser afectadas por este proyecto de desarrollo. El Estado no puede tomar una decisión sin consultar previamente a esta población e incluso una consulta posterior sería problemática porque no cumpliría el estándar que se ha venido desarrollando y es que la consulta debe ser previa e informada, ¿no? También tenemos en relación a los pueblos indígenas, dice el derecho a la identidad cultural. En América Latina, muchas de nuestras constituciones reconocen que existe un pluralismo jurídico. ¿A qué nos referimos con pluralismo jurídico? Siempre hemos pensado que el derecho del Estado está por encima de todo cualquier otro sistema normativo, ¿no? Pero hoy en día el pluralismo jurídico es una teoría o una corriente que lo que dice o lo que promueve es que dentro del territorio nacional no existe un solo sistema jurídico, no solo está el sistema estatal, sino que el sistema estatal, el sistema jurídico estatal, convive con otros sistemas jurídicos que son los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Entonces, ni uno está por encima del otro. Tiene que haber un diálogo entre los distintos sistemas normativos. Entonces, no puede imponerse el derecho del Estado sobre el derecho de las poblaciones indígenas ni viceversa, sino que se tiene que ponderar y tiene que haber un diálogo entre ambos sistemas normativos. De lo que sí debemos de estar claros es que hay temas que desde el punto de vista de los derechos humanos no se aceptan. Por ejemplo, si dentro de la comunidad indígena una práctica cultural fuera la mutilación genital, eso no se puede permitir porque desde los derechos humanos hay un consenso de que eso es contrario a los derechos humanos. Incluso recientemente acabamos de atravesar por una campaña nacional contra la tortura y a mí me preguntaban, por ejemplo, algunas penas que imponen las comunidades indígenas, como latigazos o como el exilio, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de Nicaragua y hay una comunidad que se llama, bueno, Corn Island, la isla pequeña, una comunidad indígena que si cometes un robo te expulsa de la isla. Y eso se ha aceptado como una práctica. Entonces me preguntaban si esas prácticas pueden convivir o no con el sistema normativo del Estado. Y ahí yo tengo algunos matices, ¿no? Por ejemplo, hay cortes constitucionales que han dicho que el castigo físico de una comunidad indígena no constituye un acto de tortura que está justificado por un tema cultural. Pero hay otras cortes constitucionales que han dicho que aunque no
constituye un acto de tortura, sí constituye un trato degradante, ¿no? Porque expone a la persona, afecta completamente la dignidad. Entonces, hay temas de derechos humanos donde hablamos de sistema normativo estatal y sistemas normativos de pueblos indígenas, donde todavía hay debates que no se han cerrado, pero hay debates que sí se han cerrado. Por ejemplo, el matrimonio infantil no se podría admitir, el tema de la mutilación genital no se podría admitir. Es decir, que hay temas que ya se van, debates que ya se van cerrando, y desde los derechos humanos se ha venido adoptando una posición firme respecto a ellos, y hay otros que continúan siendo debate abierto, ¿no? De cómo convive o cómo dialoga el derecho del Estado con el derecho de las comunidades indígenas, ¿no? Acá tenemos también este tema, las personas migrantes. Es importante reconocer que la migración es multicausal. No es lo mismo una migración económica, un migrante ordinario, que una persona refugiada o solicitante de asilo, ¿no? Entonces, en relación a la persona migrante, tiene derecho a la unidad familiar, al debido proceso, al acceso a la justicia. Esto significa que primero la migración no es un delito, pero sí puede ser una falta administrativa. Pero para expulsar a una persona debe de garantizarse un debido proceso legal conforme a las leyes del país de acogida, ¿no? Eso es importante señalarlo. Ahora, con las personas refugiadas, la protección debe ser mayor. En relación a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, hay un principio del derecho internacional que lo que promueve o garantiza es la no devolución. Mientras un país puede expulsar a un migrante económico, no puede expulsar a una persona solicitante de refugio o de asilo político, porque estaría vulnerando el derecho internacional. Hay una práctica que se estila, aunque también es cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos, que es la práctica del tercer país seguro, ¿no? Cuando los países firman un convenio con otro, no retornan al refugiado a su país de origen donde su vida está en peligro, pero sí lo envían a un tercer país seguro, entre comillas, en base a un convenio o a un tratado que existe entre ambos países, ¿no? Pero el principio que debe operar es la no devolución, que está enmarcado en el derecho a la protección internacional de las personas asiladas políticas o de las personas refugiadas, ¿no? Y a partir de acá, pues ya surgen otros derechos específicos de las personas solicitantes de asilo o refugio, ¿no? Tenemos también este grupo, y solo tenemos tres grupos más para ir terminando. Sé que es un tema muy desgastante porque es mucha información. Tenemos acá las personas de la diversidad sexual. Quizás no es un término correcto. Lo correcto es hablar de personas LGTBIQ+. Entonces, acá nos referimos a personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, intersex, queer y otros, ¿no? Otros géneros. Estas personas han enfrentado exclusión, discriminación y violencia histórica por su propia orientación sexual. Y dentro de los derechos que tienen estas personas es a la igualdad y la no discriminación. Hay una sentencia de la Corte Interamericana que atala a Rifo y Niñas en contra del Estado de Chile. Esta es una sentencia donde se lleva a cabo un juicio familiar para quitar la tutela de sus hijas a una mujer por el simple hecho de haber establecido una relación de carácter homosexual con otra mujer. Entonces, el Estado, el sistema judicial, le da la razón al padre y le entrega al padre a las niñas, pero nunca justifica su sentencia en un tema del interés superior de las niñas, sino que la mayor parte de la justificación está basada en el riesgo que puede representar para las niñas convivir con una madre y una pareja del mismo sexo, ¿no? Que la podía exponer a la burla, a la discriminación en su escuela, etcétera. Y por tanto, la Corte Interamericana determinó que la decisión de la justicia familiar chilena fue una decisión basada en discriminación, que ninguna decisión jurídica
Ninguna decisión que afecte los derechos de una persona puede estar basada en su identidad de género o en su percepción de género o en su orientación sexual. O sea, si a mí me despiden, no me pueden despedir por mi orientación sexual. Si me quitan a mi hija, como se la quitaron a Tala, no puede ser en base a la orientación sexual ni ninguna otra decisión jurídica que impacte en los derechos de las personas puede estar vinculado con esto, ¿no? Las personas LGTB también tienen derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Estado debe tener un marco jurídico sólido que garantice la protección de la vida y de la integridad de las personas que pertenecen a la comunidad LGTB, porque las personas de la comunidad LGTB viven una violencia permanente. Les voy a poner un caso. Hay otra sentencia en la Corte Interamericana que se llama Vicky Hernández en contra del Estado de Honduras. Es una mujer trans que fue asesinada en Honduras en el contexto del golpe de Estado, estamos hablando 2009, y lo que dice la Corte Interamericana es quién estaba en las calles en ese momento. Las calles estaban vacías porque había un estado de excepción y por tanto estaba en control del Estado. Entonces, si esta mujer fue asesinada, se presume que su privación de libertad fue a cargo de las fuerzas de seguridad, que eran las que tenían el control territorial en ese contexto, ¿no? Y condena al Estado de Honduras, ¿no? En esta sentencia es donde se discute si la Convención Belén do Pará aplica solo para mujeres biológicas o también protege a mujeres trans. Y esa es la posición por la que se inclinan los jueces de la Corte Interamericana, que posteriormente se ratifica el 10 de marzo de este año con una sentencia que se llama Celaya, también en contra del Estado de Honduras, ¿no? Tienen derecho al reconocimiento de la identidad. Los estados tienen que garantizar el derecho a la identidad autopercibida. Y claro está que no en todos los países del continente existe una ley de identidad de género. Hay países como México, quizás Argentina, quizás Uruguay, no sé si Colombia, donde hay mayores avances normativos, ya sea por medio de ley o jurisprudencia, donde quizás ya se reconoce este derecho. Pero hay una gran lista de países donde no es posible para las personas que se autoperciben un hombre como una mujer o una mujer como un hombre, quizás no es posible jurídicamente cambiar su identidad de género porque no existe un marco normativo que lo permite, a pesar de que el estándar interamericano que se ha desarrollado es que el Estado respete, reconozca y regule el derecho a la identidad autopercibida de las personas de la comunidad LGTB. Y aquí entra un debate muy importante, que yo sé que siempre genera polémica, pero es importante señalarlo. Por ejemplo, puede entrar una mujer trans al baño de mujeres. Este es un tema que genera mucho debate y mucha polémica en cualquier lugar donde lo digamos. Muchas veces encuentra una oposición muy importante y a mí me han planteado una oposición y cuando yo pregunto los argumentos, vean lo que les voy a comentar, siempre me dicen no, porque tenemos que proteger los derechos de los niños y las niñas. Y yo le digo, ¿qué derecho? Y dice, no, pueden ser víctimas de violencia sexual. Entonces yo les digo, el derecho es científico, el derecho es una ciencia. Las leyes, como parte de una construcción científica, no se diseñan, o por lo menos se espera eso, no se diseñan desde el escritorio porque a alguien se le ocurrió una buena idea. Las leyes tienen o se apoyan de otra ciencia. Y, por ejemplo, cuando se crearon las leyes que regulan el femicidio o el feminicidio. El legislador, ¿en qué se basó? En las estadísticas, cuántas mujeres mueren, cuáles son los contextos en los que se producen estas muertes. Y en base a eso, creó una categoría jurídica específica para sancionar o penalizar la muerte de las mujeres a manos de sus parejas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el derecho siempre se auxilia de estadísticas, de otra ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que una mujer trans no puede entrar a un baño de mujeres porque representa un peligro sexual para mujeres y para niñas, la pregunta es,
¿dónde están esas estadísticas? O sea, ¿dónde estadísticamente alguien me va a demostrar que hay casos que marcan una línea de violencia sexual en los baños de mujeres a cargo de mujeres trans en contra de mujeres y niñas? O sea, eso no existe. Científicamente, estadísticamente, eso no existe. Lo que existe estadísticamente, y fue mi investigación de maestría, es que la violencia sexual en contra de las niñeces se da en el hogar o en un contexto cercano al hogar, que puede ser la escuela, el vecindario, y las personas que representan una mayor amenaza en términos de violencia sexual está en el núcleo familiar o núcleos cercanos al núcleo familiar. Entonces, no es que la violencia sexual en contra de mujeres y niños o niñas se da en un lugar desconocido a manos de una persona desconocida. Podrán haber casos, pero en términos estadísticos no es el peso significativo. Entonces, no es un argumento ese para negar el acceso a las mujeres trans al baño de mujeres. Ya este caso en México llegó a la Corte Suprema, llegó un caso donde a una mujer trans se le impidió el acceso al baño de mujeres en un centro comercial. Y se lo negaron los guardas de seguridad privados. Y la Corte Suprema determinó que negar el acceso a un baño trans a mujeres trans constituye un acto de discriminación. Lo menciono solo porque ya se discutió a nivel de la Suprema Corte de México. Y ahora, por último, otro debate que existe en relación a este grupo. ¿Dónde van las mujeres trans o los hombres trans que son condenadas por un delito, por ejemplo? Va con hombres porque biológicamente un hombre, va con mujeres porque se autodefine como mujer, o la tenemos que poner en una celda aparte, ¿no? Ese es un desafío. Y la Corte Interamericana responde a esto en una opinión consultiva que se llama OC, Opinión Consultiva 29, que se llama Enfoques Diferenciados de Personas Privadas de Libertad. Y acá la Corte reconoce que es un desafío mayúsculo. Dice, si va con hombres, puede sufrir violencia, incluso violencia sexual. Si va con mujeres, puede sufrir discriminación por producto de que mujeres no están de acuerdo. ¿Cómo va a estar si es un hombre o una mujer? Pueden sufrir discriminación. Y si va a un lugar aparte, puede ser segregación de la persona, ¿no? Entonces, un desafío muy grande. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Lo que dice, ¿qué tiene que hacer el Estado? Escuchar a la persona. Entonces, yo he estado, no te mando a la de hombres, a la de mujeres o aquella. Yo te escucho, dónde querés, dónde te sentís más cómodo y empezamos a valorar conjuntamente cuáles pueden ser los pros, los contras, los riesgos que pueden existir, y en base a eso es que a la persona pues se le tiene que reconocer el derecho a dónde va a cumplir su pena de privación de libertad, ¿no? Entonces, esa es una respuesta salomónica de alguna manera que da la Corte, pero donde, insisto, atraviesa con el derecho de la persona a ser consultada. Entonces la Corte no define en términos absolutos cuál es la única respuesta, sino que dice están estas posibilidades y es importante tomar en cuenta la voz de estas personas, ¿no? Otro grupo en situación de vulnerabilidad, ya para ir terminando, son las personas privadas de libertad. La opinión consultiva número 29 que acabo de mencionar reconoce que la privación de libertad posiciona a la persona en una situación de especial vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, la persona no puede satisfacérselos porque está en una condición de encierro. Entonces sus derechos ya no dependen de ella, sino que dependen del Estado. El Estado tiene que garantizarlos. Y al estar en situación de encierro, quizás no están al escrutinio público, se pueden cometer muchas violaciones a los derechos humanos. Así que uno de los puntos más críticos en derechos humanos son los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Hasta acá lo importante que tenemos que señalar es que los derechos humanos no se agotan o no desaparecen con el hecho de que una persona haya sido condenada por un delito. Al contrario, en el contexto de encierro, los derechos humanos se refuerza la obligación que tiene el Estado de garantizar y proteger esos derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque una riña dentro de un sistema penitenciario
puede afectar mi integridad o mi vida. Entonces, ¿quién tiene que garantizar que no exista un amotinamiento o una riña? Tiene que ser el Estado. ¿Cómo? Garantizando condiciones carcelarias propicias. Ha dicho la Comisión Interamericana en un informe que emitió en 2011 sobre derechos humanos de personas privadas de libertad, que una de las mayores vulneraciones a los derechos humanos de estas personas es la sobrepoblación o el hacinamiento de las cárceles, porque esto puede provocar una situación de autogobierno o una situación de violencia que impacte en los derechos humanos de las personas, ¿no? Dentro de las cárceles, el Estado tiene que evitar incurrir en actos de tortura, tiene que evitar incurrir en tratos crueles, inhumanos o degradantes. El aislamiento prolongado de una persona puede constituir un acto de tortura o un trato cruel dependiendo del impacto que tenga en las personas, ¿no? No es lo mismo que yo esté privado de libertad y me aíslen por una semana, soy un adulto, a que aíslen a un adulto mayor o a un adolescente, por ejemplo. Quizás el impacto emocional puede ser diferente y decimos, bueno, esto ya no es un trato cruel, esto puede ser un acto de tortura, por ejemplo. O hay sentencias de la Corte Interamericana que han documentado actos de tortura dentro de los sistemas carcelarios. Em, Se me escapa ahorita, bueno, Vélez Lor en contra del Estado de Panamá. Una persona migrante que ingresa a Panamá, la expulsan, luego vuelve a ingresar a Panamá y cuando sufre incidente en términos migratorios, ya no era una falta administrativa, sino que era un delito. Al señor lo echan preso y lo torturan y ustedes pueden leer ahí las diferentes formas de tortura, ¿no? Entonces, dentro de las cárceles tenemos que erradicar la tortura, tenemos que erradicar los tratos crueles, tenemos que evitar el hacinamiento, tenemos que garantizar la atención médica, acceso a los derechos económicos y sociales, el acceso al agua, el acceso a la alimentación. A veces a mí me cuestionan y me dicen, ¿por qué tiene que garantizar el Estado el derecho de la alimentación de una persona privada de libertad si hay personas en la calle que no han cometido delito y que no tienen garantizado su derecho a la alimentación? Y la respuesta es básica. La persona está en custodia del Estado. La persona no puede garantizar por sí sola su derecho a la educación y es el Estado que lo tiene en esa condición de encierro quien tiene que garantizar todos sus derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación. Si el Estado cree que esto supone una carga presupuestaria muy alta, el Estado puede revisar su política punitiva, su política penal. Por ejemplo, las estadísticas estiman que cerca de un 40% de las personas privadas de libertad son personas que no tienen una condena firme. Entonces tenemos que cuestionar si la prisión preventiva está cumpliendo un fin excepcional, que es desde cómo está diseñado en términos doctrinarios y legales, o si la prisión preventiva se está convirtiendo en una primera opción de los estados. Entonces, los estados no están haciendo un esfuerzo por investigar, acusarte y que te condenen, no, te está encerrando para luego investigar y ver qué encuentra. Entonces, eso no puede operar de esa manera. La prisión preventiva debe tener un carácter excepcional y de esta manera incluso el Estado puede liberar una presión económica que le supone los altos niveles de personas privadas de libertad dentro de las cárceles. Incluso hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que plantea, y este es un debate que se tiene que dar en el caso de México, plantea que la prisión preventiva oficiosa no es congruente con el estándar que debe prevalecer en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, la Corte ha pedido al Estado mexicano revisar su sistema jurídico para ver la posibilidad de eliminar este sistema de prisión preventiva oficiosa, porque esto puede suponer una pena anticipada de la persona. ¿Cuántos años pasa una persona para recibir una condena? Y si después de 5, 6, 7 años se demuestra mi inocencia, ¿quién me paga todo el daño que eso me ocasionó? Porque no solo se entiende este daño desde un punto de vista de la compensación económica, sino todo lo que yo pude haber perdido estando privado de libertad cuando yo era una persona inocente, porque vos, Estado, decidiste primero encerrarme
para después investigar si yo era realmente culpable, ¿no? Entonces, en relación a la privación de libertad, las personas privadas de libertad conservan todos los derechos humanos. Durante mucho tiempo se les privó incluso el derecho al voto. Y esto tiene que ver con mi tesis de España. En España, yo estudio la ampliación del voto, entonces hablo del voto migrante, hablo de diferentes tipos de voto, pero hablo del voto de las personas privadas de libertad. Antes ibas a la cárcel, automáticamente te suspendía tus derechos civiles y políticos. Hoy no. Hoy las personas privadas de libertad se reconoce el derecho al voto. En los diferentes países tienen matices diferentes. Hay países que reconocen el voto de las personas no condenadas. ¿Qué quiere decir? Ya tener una sentencia, ya no puedes votar. Hay otros países que reconocen el derecho al voto aún de las personas condenadas. Vean la Constitución de Bolivia, por ejemplo, con la excepción de que Bolivia dice las personas condenadas tienen derecho al voto, menos las condenadas por, dice, golpe de Estado, traición a la patria. Entonces ya esas personas dice, esas sí no votan, pero ya garantiza el derecho al voto de las personas condenadas. El único derecho que te debe suspender el Estado cuando te encuentra culpable de un delito es el derecho a la libertad ambulatoria. Vos vas a cumplir tu pena en un establecimiento penitenciario o una pena en tu hogar, por ejemplo, si sos sujeto de un beneficio. Yo soy un adulto mayor, soy un reo valetudinario y resulta que a mí me condenaron por robo y el Estado dice, bueno, le vamos a dar que cumpla su prisión en la casa, por ejemplo. Es adulto mayor, es enfermo valetudinario, etcétera. Se justificaría. ¿Cuándo no se justifica? Cuando la persona condenada es una persona que cometió crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Ah, yo cometí un acto de tortura, ahora soy un adulto mayor y valetudinario, no tengo derecho a un beneficio de esta naturaleza. Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a que yo cumpla mi pena dentro del sistema penitenciario. Pasó, por ejemplo, en el caso de Fujimori en Perú. Cuando a Fujimori intentan liberarlo, al final lo liberan, la Corte Interamericana le recuerda al Estado peruano, en el marco de dos sentencias, Barrio Alto y La Cantuta en contra del Estado de Perú, que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser objeto de un beneficio, ni de amnistía, ni de indulto, ni de ningún otro beneficio de ejecución penitenciaria. Lo mismo dice la ley mexicana. Lean leyes que hablan de tortura, de desaparición forzada, que dice los responsables de estos delitos, que además son graves violaciones a los derechos humanos, no pueden recibir ningún tipo de beneficio, tienen que cumplir su pena, porque de lo contrario estaríamos creando un contexto de impunidad. Y que las personas privadas de libertad tengan derechos humanos, tienen derechos humanos, no significa que vamos a generar un desbalance y vamos a generar impunidad. La vamos a liberar porque, pobrecito, eso no se puede. Tenemos que garantizar en equilibrio los derechos humanos de las personas privadas de libertad y los derechos humanos de las víctimas. ¿Qué significa eso? Que personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser objeto de un beneficio que implique que salga libre sin haber cumplido con su condena, ¿no? Y acá muy rápido quiero señalar también que dentro de los derechos de las personas privadas de libertad está el derecho a la justicia restaurativa. Hoy en día en la Constitución mexicana, la justicia restaurativa está establecida en la Constitución y justicia restaurativa no implica que la persona va a evadir la pena, no, la persona va a cumplir su pena y lo que tiene derecho de acceder a un programa que permita su reinserción social como reeducación, resocialización, actividades deportivas, educativas, laborales. Entonces la justicia restaurativa es también un derecho. Para cerrar este capítulo, lo que quiero señalar es que hace 100, 200 años, la finalidad de la pena y del sistema carcelario era infringir dolor o sufrimiento a la persona. Hoy en día esa no es la finalidad. No va la persona a la cárcel para sentir nosotros venganza, sino que tiene un enfoque restaurativo y su finalidad es la reinserción social, la restauración. Obviamente a la víctima se le tiene que reparar integralmente el daño, ¿no? Y acá
ya vamos finalizando, este es el último grupo, quería aglomerar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, porque siempre cuando daba esta clase yo hablaba de personas con discapacidad de diferentes grupos, pero hace poco un organismo me pidió que trabajara, fue un taller de 5 sesiones con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, familiares de personas privadas de libertad que fueron víctimas de tortura, personas víctimas de desaparición. Entonces yo digo, tenemos que hablar también de los derechos humanos de las personas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué derecho tienen? Derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación integral, a la garantía de no repetición y al reconocimiento de su dignidad. El primero, derecho a la verdad. Dice la Corte Interamericana, no basta con la reparación integral. La reparación integral del daño debe venir de la mano del acceso a la justicia, que implica que no haya impunidad, que se lleve a cabo un proceso y que el proceso dé con la verdad de los hechos. Tiene que ver esto con las políticas de memoria. Si fuera yo familiar de una víctima de desaparición, yo quiero saber qué pasó, por qué pasó, quiénes participaron, y eso complementa el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a acceder a un procedimiento y que haya justicia de verdad y no impunidad. Por ejemplo, cuando yo veo los datos del Observatorio Nacional contra la Tortura, dice entre 4.000 y 5.000 denuncias de tortura por año. Cuando vemos cuántos de esos casos se judicializaron, vemos 18, entonces vemos altos niveles de impunidad. Y no, las personas tienen derecho de acceso a la justicia, que las instituciones del Estado, el Ministerio Público, la Fiscalía, lleve adelante las acusaciones, pero las carpetas estén suficientemente sólidas para sancionar a los responsables y no simplemente un juicio pues que va a derivar en la libertad de la persona culpable, ¿no? Tienen derecho a la reparación integral y a garantías de no repetición. Ya para finalizar, quiero señalar este concepto rápido, interseccionalidad. Es un concepto que se complementa del concepto vulnerabilidad. La interseccionalidad, como lo dice la palabra, una intersección, lo que significa es que las personas pueden experimentar diferentes formas de discriminación de manera simultánea. En mi tesis de maestría, yo digo, interseccionalidad, digo, es el encuentro de múltiples vectores de desigualdad. Entonces, ¿qué significa esto? Vemos a una mujer que está en situación de vulnerabilidad, pero aparte una mujer indígena, pero aparte es lesbiana, pero aparte es una mujer con discapacidad, entonces vamos viendo diferentes vectores de desigualdad que agravan su posibilidad de acceder plenamente a sus derechos, ¿no? Pensemos en una persona migrante que además es LGTB y aparte es indígena, por ejemplo. Entonces todo esto agrava el acceso a los derechos. ¿Esto qué nos invita? Nos invita a reconocer que a veces los vectores de desigualdad se encuentran en una misma persona y el papel del Estado es reforzar la protección de quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad para garantizar que esas barreras que la persona enfrenta sean derribadas por el derecho, para evitar que el derecho ejerza un rol equilibrador de las relaciones sociales y que las personas puedan acceder plenamente a sus derechos, ¿no? Y ya yo me quedo, porque yo sé que el tiempo es corto, me quiero quedar con esta reflexión final, y es que la protección de estos grupos o de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad no constituye un acto de asistencia o caridad del Estado. Es una obligación jurídica y ética que tienen las diferentes autoridades públicas. Y por tanto, garantizar los derechos de estas personas fortalece la democracia, promueve la inclusión y, por supuesto, contribuye a la construcción de sociedades más igualitarias, ¿no? La idea es ir eliminando poco a poco esas desigualdades históricas o esas violencias históricas que enfrentan las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, esto sería todo por mi parte y agradezco nuevamente, doctor Sergio, por esta invitación y por supuesto a los participantes de esta sesión, pues agradezco por la atención que han brindado, ¿no? Entonces, yo
dejo de compartir en este momento pantalla y quedo a disposición de ustedes por si tienen a bien realizar algún comentario, si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de estos temas, ¿no? Porque no fue un tema, sino que fueron varios, ¿no? Adelante, Nuri. Muchísimas gracias por su participación. No, gracias a ti, muchas felicidades. Y en teoría, y con todo lo que nos explica, suena maravilloso. ¿Cuál es el problema? En México, yo no veo muy claramente esta protección a los derechos humanos como tal. Veo muchas injusticias por todos lados. Y entonces, ¿hasta qué punto? Porque entiendo de alguna manera, pero ¿hasta qué punto todo esto que vemos sobre derechos humanos, sobre la jurisprudencia y demás, simplemente todo lo que hablamos de, lo que hablas tú, por ejemplo, te meto a la cárcel sin haberte hecho un juicio y te dejo ahí 20 años y me vale gorro lo que suceda después de alguna manera como Estado? Entonces, ¿qué tanto? Y bueno, yo en lo particular, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no veo que haga nada, sinceramente, ¿eh? Esa es mi manera de verlo. A lo mejor me equivoco palmo a palmo, pero así lo veo. Entonces, ¿qué tanto esta Comisión de Derechos Humanos mexicana, qué tanto la Interamericana de Derechos Humanos y demás pueden hacer en realidad? Yo sé que pueden dar sugerencias y decir, mira, puedes arreglarlo mejor de este modo, pero ¿qué tanto realmente se puede, de alguna manera, presionar al Estado para que en serio se hagan las cosas? Esa sería mi pregunta, porque en la teoría suena maravilloso, pero luego te topas con pared y entonces dices, ok, suena muy bien, pero ¿cómo lo ponemos en serio a funcionar? Gracias. Claro, Nuri, primero agradezco su participación y su pregunta que abre varias capas, ¿no? Y voy a tratar de contestar todos los puntos que creo que hay que contestar. Lo primero, en relación a esto, es decir, ¿esto es solo teoría o es práctica? ¿Está consolidado o no está consolidado? Tenemos que ser pragmáticos y realistas. Es decir, esto es un estado ideal que todavía no se ha patentado ni se ha alcanzado en la práctica. Ahora, no significa que no tenga un valor hoy en día, porque hoy los derechos de cada una de estas poblaciones han permitido avances que no existían hace 5 o 10 años, por ejemplo. Por ejemplo, hoy vemos en México, pensemos en las mujeres. La situación de las mujeres hoy es distinta a la situación de las mujeres hace 20 o 30 años gracias a estos derechos que se han venido construyendo. Entonces, ¿estamos en un estado ideal? No. Acá tenemos un marco que yo recuerdo cuando me invitaron a Secretaría de Defensa Nacional y decía, estaba en un presidium y decía, los derechos humanos, yo decía siempre, es un faro, nos indica un camino, hacia allá tenemos que ir. Y decía un general, sí, es un faro que nos da la luz hacia dónde tenemos que ir, pero también es algo que nos acompaña en cada paso que damos, ¿no? Entonces, yo sí creo que los derechos humanos o estas ideas que yo he dado de derechos humanos han permitido avances importantes, pero no están 100% consolidados. Es como lo que ocurre con la utopía, ¿no? Decía el poeta que es la utopía, es aquello que caminamos 2 pasos y se aleja 2 pasos más y después se pregunta, ¿y para qué sirve? Y dice él, para caminar. Entonces, estos derechos humanos nos han servido para caminar. Los derechos humanos de las personas LGTB hoy son mucho mejores a los que tuvieron hace 10 años estas generaciones. A los chavalos y a las chavalas los mataban en un parque. Cuando yo fui director de derechos humanos acá en gobierno, en Nuevo León, en Guadalupe, a mí me pidieron hacer un acto en un parque. Y ese día teníamos ocupado el parque y cedimos otro espacio y el organismo insistía en ese parque, en ese parque. Y yo, ¿por qué? Y me dijeron, no, es que en los 90 en ese parque sufríamos violaciones a los derechos humanos, tortura, y me empezaron a explicar el contexto. Entonces, me permitía a mí ver cuánto hemos avanzado. Lo suficiente, no. Incluso como hoy está México, es todavía más avanzado que como están muchos países de Centroamérica, donde las personas siguen siendo asesinadas por ser gay, por ser trans, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, no todo esto está en la práctica vigente, pero son un faro que nos indican un camino,
pero también un paso una guía que nos han acompañado cada paso y nos han permitido avanzar. Hoy cada uno de los diferentes grupos está en una mejor posición que la que estaban hace 10 años y esperemos que en 5 años estén mucho mejor que como estamos ahora. Es que estos grandes procesos de regresión democrática que se han abierto en América Latina no impacten en los derechos humanos. Eso esperamos. Yo hace un año entrevisté al expresidente de la Comisión Interamericana y él me decía un tema que yo lo comento y ustedes lo saben. Los derechos humanos vienen de la mano con la democracia. Los derechos humanos solo pueden ejercerse en democracia, pero tenemos regresiones democráticas importantes. ¿Qué tanto van a desafiar los derechos humanos? ¿Qué tanto se van a desmontar los derechos humanos en 4 o 5 años? No lo sabemos. Esperemos que sigamos manteniendo ese camino de que son progresivos y que no tengamos regresiones importantes. Porque hoy en día hay gobiernos que han ascendido al poder negando derechos de migrantes, negando derechos de personas LGTB, negando derechos de personas indígenas. Es decir, estamos en un contexto muy crítico para los derechos humanos. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿qué pueden hacer los órganos de derechos humanos? La Comisión Nacional, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana. Primero quiero separar los órganos jurisdiccionales de los órganos no jurisdiccionales. La Comisión Nacional en México y su equivalente en cada uno de los países son lo que se llama desde los tratados internacionales instituciones de derechos humanos y son órganos no jurisdiccionales. No, lo que pronuncien estos órganos no son sentencias, no son obligatorias, son a título de recomendación. Entonces, no tienen la suficiente fuerza jurídica para obligar al Estado a actuar de cierta manera. Lo que actúan es desde la buena fe estatal. Entonces, se espera que las instituciones digan, bueno, tiene razón la Comisión Nacional, o que el Estado diga, tiene razón la Comisión Interamericana, rectifiquemos y que el Estado tenga una oportunidad de volver por la senda de los derechos humanos. Eso es lo que se espera desde los órganos no jurisdiccionales. La Corte Interamericana, un órgano de naturaleza jurisdiccional, emite sentencias que, ahí viene un matiz distinto, en teoría son obligatorias. Entonces, no son a título de recomendación, son obligatorias. Pero ¿dónde viene el problema? Que aunque sean obligatorias, el diseño del derecho internacional no permite que exista una fuerza pública internacional que haga al Estado cumplir con una sentencia. Entonces, son obligatorias, pero no existe un mecanismo jurídico para obligar al Estado a cumplirla. Entonces, la Convención de Viena sobre Derecho de Tratado de 1966, si no me equivoco, vuelve al principio de buena fe estatal, que dice, bueno, son obligatorias, no te la podemos imponer por la fuerza, pero yo lo que espero es que vos de buena fe la cumplas. Entonces, muchas veces la sentencia se basan en el tiempo, ¿no? La Corte Interamericana empieza a implementar mecanismos de seguimiento que a veces pueden durar hasta 20 años. Imagínese usted que la Corte diga, México, venga a sentarse, Nicaragua, venga a sentarse, ¿qué hizo? Nada. Vuelven 2 años y me cuenta de nuevo. Y los está llamando hasta que el Estado dice, ya cumplí. Y cuando cumple, dicta una sentencia de cumplimiento total. De lo contrario, va dictando sentencias de seguimiento donde dice hay un cumplimiento parcial o no hay cumplimiento. Eso depende también de cómo lo perciban las víctimas, porque el Estado, desde su real saber y entender, puede decir, yo ya cumplí, porque usted me dijo un curso, ya cumplí, y le pregunto a las víctimas y me dicen, no, no cumplió. ¿Por qué? Si dio un curso. Sí, pero 2 horas duró. Yo quería un curso de 10 horas, ¿no? Entonces es importante escuchar al Estado y a las víctimas para ir viendo si hay un cumplimiento real, un cumplimiento genuino de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero insisto, no son obligatorias las de la Corte, pero como no hay una fuerza pública internacional, no se puede exigir al Estado por la fuerza cumplirlo. Lo que se estila es a utilizar mecanismos políticos. Por ejemplo, cuando un Estado incumple una sentencia y su decisión es no cumplir ninguna decisión del sistema interamericano, una alternativa que tiene el presidente de la Corte es en la Asamblea General de la ONU, cuando dicta su informe anual, puede enterar qué países han entrado en una situación de rebeldía, por así decir. Y la ONU, perdón, la ONU no, la OEA
puede ejercer lo que se llama la garantía colectiva. Entonces los países pueden meter presión diplomática, presión económica, pero esos son mecanismos un poco inusuales, ¿no? Por lo general, en el sistema interamericano, el mecanismo de seguimiento a las sentencias de la Corte, un mecanismo judicial. Ahora, ¿cumplen los estados? ¿No cumplen los estados? También la respuesta tiene matices y está en mi tesis doctoral. Los estados cumplen lo que no representa para ellos un problema. Ah, ¿le tengo que pagar cuánto? Aquí está. Ah, emitir un curso, sí, lo emití, pero cuando te dice, oye, reforma tu constitución, oye, crea una ley y reconoce los derechos de este grupo, entonces es más problemático. Y eso, las decisiones que no se cumplen muchas veces son las garantías de reparación estructural o garantías de no repetición. Veamos México, prisión preventiva oficiosa. ¿Cuántos años van a pasar para que el Estado cumpla esta decisión? No lo sabemos. Hay otras que sí el Estado ha cumplido. Entonces, si es una compensación económica, sí, bueno, tengo que crear un protocolo, bueno, lo creo y hasta me mostrás como una buena práctica, pero cuando me decís reforma tu constitución o reforma esta ley, es difícil. Ahora, esto tiene que ver con un tema, y ojo con lo que voy a decir, no quiero que se malinterprete. En el sistema interamericano existe una doctrina que se llama control de convencionalidad, que significa todas las sentencias de la Corte son obligatorias para todos los estados, no solo para el que dicte la sentencia, sino para todos los estados que forman parte del continente. En Europa existe una doctrina distinta, se llama margen de apreciación. Y el margen de apreciación significa yo dicto la sentencia, es obligatoria, pero yo reconozco que no todos los países de Europa son iguales. Entonces le doy un margen de apreciación para que cada uno cumpla la sentencia, pero dentro de las propias características y contextos sociales. ¿Estamos claros? Es como los convenios de la OIT son flexibles. Dice convenio sobre edad mínima. Te dice 15, yo quiero que sea 15 años, pero en los países con menos desarrollo te permito tanto, son flexibles. Entonces, la Unión Europea, el margen de apreciación permite una flexibilidad o una elasticidad en la implementación de sentencias de acuerdo a los contextos culturales de cada país. Y en América tenemos que discutir con seriedad si el control de convencionalidad sigue siendo una alternativa. En los contextos autoritarios en los que la Corte empieza a dictar sus primeras sentencias, se entendía, o sea, estábamos en dictaduras por todo el continente, decirle a todas que es obligatoria. Pero si ya muchos países transitamos a la democracia, ahora tenemos que preguntarnos cómo vamos a meter a todos en un solo bolsón. ¿Deberíamos de discutir o no si en lugar del control de convencionalidad pasamos al margen de apreciación? Son discusiones que yo creo que tienen que darse pronto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su pregunta y espero haber logrado pues responder lo que había consultado. Doctor Javier Ávila, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, deseo en realidad felicitarle por su conferencia magistral. Yo soy médico de formación y entonces nos abre muchas expectativas. Agradezco profundamente esto y solamente me recordó algo cuando tocó el tema de las personas privadas de libertad. En el año 2012, yo participé en el protocolo de Estambul, en la fiscalía aquí en el estado de Querétaro. Estuve más de 4 años trabajando con ellos y era una cosa verdaderamente impresionante. La tortura que se ejercía sobre las personas libertadas de su privacidad eran brutales, brutales. Y lo que a mí me impresionó mucho es que hacíamos las recomendaciones nosotros, hacíamos los dictámenes del daño físico y la verdad nunca supimos qué fue lo que sucedió. Yo dejé el protocolo porque no supe si aún siguió adelante, si se implementaron algunas de las recomendaciones que en términos médicos nosotros hicimos, pero verdad es una cosa espantosa, la verdad. Ahora que usted lo mencionó, me vinieron en la memoria la visita a las gentes privadas de libertad y es algo verdaderamente, de veras espantoso.
Muchas Claro, gracias. y muchísimas gracias. Y de acuerdo al Observatorio contra la Tortura, pues es algo que sigue pasando. O sea, es algo que a pesar de lo que se ha capacitado, de lo que se ha avanzado, la tortura sigue siendo algo como que se ha normalizado en México y que tenemos que trabajar para que se erradique. El protocolo de Estambul, por supuesto, continúa. De hecho, yo pues capacito a la Fiscalía a nivel nacional y trabajamos obviamente en capacitación de prevención de tortura y por supuesto también el protocolo de Estambul, pero es algo pues que lamentablemente sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo en los contextos de privación de libertad, pero en general también dentro de los procesos de investigación, con el ejército, en diferentes casos. De hecho, la última sentencia que emitió la Corte Interamericana es la de Ernestina Asensio Rosario en contra de México, que es un acto de tortura provocado por el ejército en contra de una mujer indígena adulta mayor de 72 o 75 años, imagínese usted. Y tortura sexual fue en este caso, ¿verdad? Entonces sigue ocurriendo. Tenemos al doctor Gerardo y luego al doctor Alejandro. Doctor, adelante. Bueno, para todos buenas noches. Saludo especial al doctor Sergio y por supuesto a usted, maestro, por la excelente ponencia que nos ha hoy presentado. Pues sin lugar a duda lo que usted manifestó, el avance de los derechos humanos ha sido inmenso. Claro que tenemos que ir progresivamente conquistando los derechos que se han vulnerado a las personas que usted mencionó a lo largo de este contexto, este conversatorio. Pero quisiera hacer una precisión frente a lo que usted manifestó del control convencional. Sin lugar a dudas, el tema de la hacinamiento carcelario es un problema a nivel global. Hasta en los mejores países se presenta. Pero hay una situación que yo quiero comentar. Yo vengo de ser juez de ejecución de penas en Colombia y hay sentencias constitucionales y hay sentencias convencionales, como usted lo manifestó, en donde cualquier juez puede aplicar estos controles. Pero ¿qué es lo que pasa? El temor de los eh, jueces es ese famoso delito del prevaricato. O sea, muchas veces los jueces se cohíben y es el temor de aplicar ese control de convencionalidad que, tal como usted lo manifestó, pues cuando se hace un tratado internacional, caso colombiano, pues el juez que se convierte en un juez constitucional puede hacer ese control convencional y podría evitar esas condenas que hay cuantiosas por la privación injusta de la libertad. Porque muchos casos, usted lo mencionó, hay personas que son privadas de la libertad desde la imputación, caso colombiano, o el inicio de la investigación, caso otros países. Entonces, cuando la persona al final del juicio sale libre, pues el Estado va a tener que pagar esa indemnización y son cuantiosas. Entonces, me parece que en este escenario es muy importante ese concepto del control constitucional y el control convencional que usted lo manifestó. Muchas gracias. Quería hacer esa apreciación. Sí, muchísimas gracias por su comentario y en efecto, pues de hecho creo que no sé si la Convención Americana o una de las declaraciones de derechos humanos habla de eso, ¿no? De que el Estado tiene que pagar por el tiempo que una persona lleve privada de libertad por error judicial o por cualquier error. El punto, como yo lo comentaba, es que una cosa es el tema económico, pero en términos de proyecto de vida, ¿cómo se paga eso? Es decir, a mí el Estado me puede decir esto lo evalúo de en tanto, lo cuantifico en tanto, pero en términos de mi proyecto de vida, las afectaciones de 5, 6, 7 años privadas de libertad son extremadamente impactantes para las personas, ¿verdad? Doctor Alejandro, adelante. Sí, buenas noches, felicidades por tan brillante presentación y muy amplia, con muchísimos temas que algunos son de mucha polémica, ¿verdad? Soy el doctor Alejandro Montaño, intensivista pediatra, con maestría en bioética. Pues lo que me llamó la atención es lo de la autonomía progresiva, este concepto que habría que ir profundizando también para evitar la slippery slope bioética, pendiente resbaladiza bioética, que es la generalización indiscriminada de un concepto que se aplica en todo. Y entonces, autonomía es la capacidad y competencia de decisión de una persona
que no requiere, pues obviamente, de un tercero, ¿no? Y si no se tiene esa capacidad mental o perceptual o de idioma, o no es de edad, ¿eh? Porque hay adultos que dicen, señora, le queremos quitar la matriz, lo que diga mi esposo. O sea, no tiene esa capacidad de competencia autónoma, está dependiendo del esposo. Y no es una persona que esté retrasada, ¿no? O sea, definir la autonomía es muy interesante porque para fines legales, cuando alguien es autónomo, requiere un tutor o un responsable, porque si no, entonces se va a abusar de una persona incapaz. Y entonces estamos haciendo más daño de la violencia, ¿no? Entonces, este término de autonomía progresiva, o si no es autónomo, pues requiere una persona que le proteja, ¿no? Un tutor en caso de ser un Claro. menor, ¿no? Entonces, porque da la impresión que de pronto, va a ser uno ya, autónomo sin necesidad del tutor en forma mágica. Hay que certificarlo, hay criterios de medición de capacidad y competencia, ¿no? Entonces, hay 12 criterios para poder decir que alguien es capaz y competente. Si no es competente o capaz, entonces se necesita el tutor. Y esto de la progresión está muy delicado porque entonces se puede hacer la generalización y de pronto hacer malpraxis médica, ¿verdad? Porque el niño no tiene conocimiento y a veces muchos adultos tampoco sobre las secuelas de las decisiones hormonales, por ejemplo. Claro. Entonces, en ese caso, a veces una persona requiere ayuda, o sea, de un profesional para tomar la decisión de buena praxis, que a veces este es el problema, porque si no, puede haber un daño por querer respetar un derecho humano y de pronto lastimamos al que no tenía la capacidad. Pero Claro, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Le agradezco mucho porque de hecho me sirve para aclarar también eso, ¿no? Que cuando hablaba de autonomía progresiva, hablaba de la medida en que va aumentando de edad. Entonces, ese puede ser un criterio, pero no lo es todo. Es decir, no es porque por tener 16 o por tener 17 años, pues ya tengo la autonomía, sino que como usted dice, se necesita un estudio particular y en derechos humanos nosotros siempre hablamos de individualizar los casos, ¿no? No hay fórmula que se generalicen y se apliquen a todos, sino que cada caso tiene que ser estudiado de manera muy detallada, ¿no? Pero acá la autonomía progresiva, ya a propósito de que usted hablaba del tutor, lo que tiene que ver es con esto, veamos. Hace algún tiempo, y el INEGI publicó esta encuesta, se preguntó a los mexicanos cuáles son los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y un 30% de la población de México contestó lo que le otorga el padre o la madre, pues lo que le otorga el padre, la madre o el tutor. Entonces ya no ven ese 30%, siguen viendo al niño no como un sujeto de derecho, sino como un objeto de protección. Otros contestaron los que le otorga la Constitución, los que te le otorga la ley, todos los derechos, etcétera. Pero un 30% dijo lo que le otorga el padre, ¿no? Entonces, la autonomía progresiva más que nada tiene que ver con esto. Es decir, está el padre o la madre, está el niño o la niña, un adolescente, 16, 17 años. Y el niño, al adolescente en este caso, manifiesta algo frente a un procedimiento médico. Y el padre dice no frente a ese mismo procedimiento médico. ¿Cómo se va a actuar? ¿Se va a respetar lo que dice el padre porque este sigue siendo un menor de edad? Vamos a decir, este muchacho tiene autonomía progresiva porque ya tiene 16, 17 años, ahí entramos en un dilema. Entonces los países han ido creando la figura del defensor del niño, del defensor de la infancia, etcétera, 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 para superar ese dilema. Pero el punto es que la voz del adolescente no puede ser anulada en automático. En la medida, primero, tienen derecho a ser escuchados a cualquier edad, pero en la medida en que va creciendo, la edad es un criterio que nos va indicando la posibilidad de una autonomía que poco a poco va creciendo, aunque en efecto, como usted dice, tienen que analizarse pues otros elementos, ¿no? Porque el muchacho puede tener 17 años, pero quizá no tiene un nivel de desarrollo suficiente y piensa como un niño de 10,
o puede tener 15 y sí piensa como uno de 17, por ejemplo. Entonces eso se tiene que analizar con otros elementos, pero lo que significa también es no descartar en automático las necesidades o los intereses de las personas adolescentes, sino que reconocer que también poco a poco van ganando autonomía y eso también tendría que verse con otros criterios médicos para ver el nivel de desarrollo que tiene pues el menor, ¿verdad? Perdón por decir menor, pero Sí, 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 porque finalmente en México, si tiene menos de 18 años, se considera menor y que es que nos requiere. quedamos con con eso civilista. Yo digo menor desde el punto de vista civilista, ¿no? De lo mayor o menor de edad, pero Sí, desde un punto de vista de derecho humano, se considera que la palabra menor puede transgredir o puede ser incorrecta, porque el menor era sinónimo de incapaz automáticamente. Entonces, es preferible hablar de niño, de niña o de adolescente que hablar de menor, aunque no lo decimos nosotros en términos despectivos, lo estamos hablando desde la mayoría o minoría de edad civil, ¿no? sí, Perfecto. y estoy de acuerdo contigo. Y finalmente, también hay que tener en cuenta la opinión del médico. Si en un asunto médico no puede estar fuera el médico porque es el ejecutor. Y no es el ejecutor de la voluntad de dos, sino él también tiene conciencia y puede tener objeción de conciencia y no podemos obligarlo a hacer malpraxis, porque va su título profesional ahí. Y finalmente, pues son los dilemas que se tienen el de tanto derecho tiene el médico como el papá, como el adolescente. Ahí tienen desafíos para sus investigaciones, ¿no? Ese tema de la objeción de conciencia es un tema que da para una investigación muy profunda, muy seria, donde pueden haber opiniones de opiniones, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes un tema sobre eso para su Sí, sí, sí. investigación. Y como Perfecto, muchas decimos aquí en gracias. los comités de bioética, primero, la buena praxis médica, porque el título y la profesional está en juego. Ya después vemos los demás temas. Gracias. Gracias. Felicidades. Doctor Sergio, entonces muchísimas gracias. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias, gracias Mario. Sobre todo me uno a las felicitaciones, una ponencia muy clara, una ponencia de muchos temas que son importantes considerar. Un tema donde en este programa de investigación y postdoctorado en bioética, donde pues habemos juristas y médicos, principalmente en este programa, pues tener herramientas para resolver precisamente lo que decía el doctor Montaño hace un momento y que tú comentabas, estos grandes dilemas, los grandes dilemas que nos implican una proyección ética, una proyección con mayor profundidad, con mayores elementos argumentativos y que solamente nos los va a dar todo lo que nos acabas de comentar, los temas diferenciados, la interseccionalidad, cuestiones de pues valoración inclusive del caso en concreto, todos estos puntos que nos ayudan a entender que pues debe de haber estos enfoques diferenciados dadas las condiciones y barreras, ¿no? Que se van dando muchas veces por una mala educación de carácter social, de una moral a lo mejor no del todo concebida como tal, ¿no? Entonces, usos y costumbres, etcétera. Entonces, creo que esto que nos acabas de exponer nos va a ayudar mucho para resolver, como mencionaba, grandes debates, grandes dilemas de la bioética. Y pues, Mario, pues muchísimas gracias. Comentarles que Mario es de casa, está con nosotros en el doctorado, postdoctorado de Derechos Humanos como el coordinador del área de investigación. Ahí le estaremos entregando los artículos para ser publicados en el otro programa postdoctoral y lo tenemos en casa, afortunadamente, así es que, bueno, pues creo que podemos seguir apoyándonos con su gran expertise y seguir participando con grandes y acreditadas opiniones y ponencias de expertos en la materia. Pues Mario, pues muchas gracias. No sé si quieras despedirte, unas palabras finales. Y no, al contrario, yo agradezco, doctor Sergio, perdón, ando mal de la voz, agradezco por la invitación, por este espacio para poder compartir, ¿no? Porque siempre me gusta que son espacios muy participativos donde podemos establecer un intercambio, entonces yo esperaría pues continuar colaborando en la medida de lo posible en este tipo de espacios. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Mario, y a todos y a todas, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Buenas noches, gracias. Buenas noches.